Hola a todas las personas participantes del Congreso Internacional Virtual de Discursos Cautivos. Mi nombre es Ana Belén Feijoo Valencia, actualmente doctoranda en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en primer lugar quisiera agradecer a las directoras Purificación Mascarell y Verónica Zaragoza de la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia la organización de este evento interesantísimo, así como también a todos y a todas las integrantes del comité científico por permitirme comunicar mi trabajo y formar parte de este congreso. Bueno, desde hace 1 año y medio más o menos estoy realizando una tesis doctoral sobre los escritos de la artista Maruja Mayo y hoy hablaré precisamente de algunos de los avances alcanzados durante el tiempo que llevo de investigación con una ponencia que he titulado Maruja Mayo y el arte de la palabra, en la cual trataré de exponer los aspectos más relevantes de una parte de la producción de esta artista apenas conocida, que son sus escritos, ¿no? Así que bueno, ahora voy a pasar una diapositiva y hablaré por encima. Maruja Mayo es una de las mujeres más reconocidas de la vanguardia española y gracias al creciente interés que suscitan los estudios de género, en los últimos años su obra se ha revalorizado enormemente. Sin embargo, y aunque conocemos bastante bien los años que pasó en el Madrid de preguerra, pintando, por ejemplo, sus conocidas verbenas y trabajando junto a sus famosos compañeros de la residencia de estudiantes, todavía quedan muchos huecos que cubrir en lo referente a su estudio, ¿no? En el año 1937, la pintora parte a Argentina, donde permanece más de 2 décadas como exiliada republicana, y a medida que avanza esta etapa, el interés por su obra pictórica va siendo cada vez menor. Y lo mismo ocurre cuando regresa a España ya en los años 60 e inicia su última serie de pinturas, titulada Los moradores del vacío. Tampoco sus escritos han suscitado mucho interés y es lo que es el material que hoy vamos a tratar en esta ponencia. Yo me atrevo a decir que sus escritos son prácticamente desconocidos. Y cuando digo sus escritos me estoy refiriendo al compendio de textos, esquemas y apuntes que se conservan del artista y que se encuentran en distintas ubicaciones. Una parte es la que la propia Maruja Mayo publicó en vida, que podemos encontrar en distintos libros monográficos, en periódicos, en revistas contemporáneas. Aquí en la diapositiva, por ejemplo, adjunto un artículo publicado en el periódico Gaceta de Arte de Tenerife, en el que reflexiona sobre cómo debe de ser el teatro. Y aquí vemos el ensayo de lo popular en la plástica española a través de mi obra de 1939, publicado en Buenos Aires por la editorial Losada. Y luego otra parte importantísima de sus escritos está dispersa en archivos y bibliotecas de distinta titularidad, destacando como la fuente principal de mi investigación el archivo personal de Maruja Mayo, que actualmente custodia el archivo La Fuente de Santander. A través de los escritos, Mayo reflexiona sobre cuestiones diversas y muy heterogéneas, tales como la historia del arte, la geometría, las matemáticas, la filosofía, cuestiones lingüísticas, política o historia universal, ¿no? Por lo que, como es de imaginar, a la hora de investigar resulta muy complejo establecer relaciones entre los escritos. Por ejemplo, algunos textos hablan de Karl Marx, otros del Antiguo Egipto, otros de Calderón de la Barca. Otros tratan cuestiones relacionadas con el chamanismo americano, que le interesa mucho, y otros son, por ejemplo, reflexiones personales sobre arte, ¿no? Es decir, son cosas muy variadas. Así que a continuación trataré de explicar los bloques que, en mi opinión, son más interesantes dentro de la programación de este congreso, y su creación se podría entender desde el cautiverio y desde la necesidad. El primero de ellos es el que trata el tema del lenguaje y su relación con la performatividad de Maruja Mayo. Siguiendo la línea que en este campo varias investigadoras han abierto y destacando el estudio de la historiadora del arte Patricia Mayallo que cito en la diapositiva, se trata la cuestión de la performatividad inherente a la figura de Maruja Mayo, y en el caso de Patricia Mayallo se pone el acento en el papel imprescindible de la fotografía dentro de su proceso de invención del yo artístico. Algo que también es común a otras mujeres artistas, como por ejemplo Frida Kahlo o Claude Cahun. De esta manera se sugiere que Maruja Mayo en parte se ve obligada a crear un personaje de sí misma para hacerse un hueco en un mundo del arte patriarcal.
Así, la artista utilizaría la fotografía como una herramienta más que compagina con su obra pictórica. Y por eso encontramos paralelismos entre los atributos con los que aparece retratada y el mundo de sus pinturas, como demuestran, por ejemplo, estas dos imágenes que vemos en pantalla. Una de ellas es una de las fotografías que la retratan en Cercedilla, acompañada de los mismos elementos que aparecen en sus pinturas de la serie Cloacas y Campanarios, como por ejemplo esa enorme calavera que vemos también en esta pintura del espantapeces, ¿no? Bueno, apartándonos ya del retrato fotográfico, en esta intervención nos interesa sobre todo el uso que hace Maruja Mayo del lenguaje, de las palabras, y cómo de forma inteligentísima las convierte en un arma para luchar contra ese cautiverio que venimos comentando aquí, y que en este caso es el olvido que el artista se encontró por parte del público al regresar del exilio, después de haber sido una de las protagonistas del panorama más brillante de las vanguardias en España, ¿no? En los años 70 y 80, Maruja Mayo protagoniza varias entrevistas en las que cuenta emocionantes anécdotas que demuestran sobre todo sus habilidades como oradora y como relatora de historias personales, lo que demuestra que el lenguaje juega un papel imprescindible en la construcción de su imagen artística. Maruja Mayo aprovechó sus intervenciones para expresar profundas reflexiones sobre la vida, sobre el arte, y también y sobre todo para recordar al público sus aventuras de juventud, para informar de su presencia en aquel Madrid de preguerra, donde también estaban Salvador Dalí, Federico García Lorca, etc., ¿no? Que bueno, era también lo que el público quería oír en aquella época, ¿no? Más que escuchar a Maruja Mayo hablar de su propia obra, el público lo que quería oír era las historias, las anécdotas con aquellos artistas que ya habían pasado a la historia. Y bueno, ahora voy a proyectar unos segundos de una de estas intervenciones, la cual recomiendo visualizar completa en el link que también facilito. Buen día a Federico Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que en ese momento creo que había 40.000 pintores en París, 40.000 que ya no existen, ¿no? Porque como en todas las épocas viene después pues el tiempo que lo va quemando todo y que va haciendo la síntesis de los valores fundamentales. Y entonces han quedado entre ellos Miró, que luchó heroicamente y que según Gómez de la Serna murió porque solamente se alimentaba con una sopa con huesos de aceituna. Bueno, viendo esta forma tan cautivadora que tiene Maruja Mayo de hilar las palabras en la oralidad, no resultó extraño constatar que algunos de los escritos de su archivo personal son una preparación para estas intervenciones públicas que en apariencia resultan espontáneas, pero que en realidad estudiaba casi con seguridad durante un largo periodo de tiempo, llegando incluso a memorizar frases y repetirlas de forma literal, ¿no? Por otro lado, y muy en relación con este tema, en su archivo personal también encontramos varios escritos autobiográficos. Normalmente se presentan en forma de esquemas y en ellos Maruja Mayo destaca los acontecimientos más importantes de su carrera profesional, que son hitos que, como ya hemos comentado, también repite en las entrevistas a las que acude. Estamos viendo que en todo momento la artista se esfuerza por cuidar su recuerdo, por construir un relato propio, un relato omitido por el público y por la crítica de la época. Y igual que ocurre en otras situaciones de desmemoria de las mujeres, como podría ser, por ejemplo, y por la proximidad que tiene con el artista, el caso de la autobiografía de su amiga de juventud, la poeta Concha Méndez, la escritura, aunque también la oralidad, son para Maruja Mayo un arma al servicio del recuerdo. También me parece interesante comentar aquí un tipo de documentos que he bautizado como diccionarios autógrafos de Maruja Mayo, que también están en el archivo La Fuente, y que son varios escritos en los que el artista define distintas palabras que por algún motivo le suscitan interés, sin una cohesión aparente fuera de su contexto personal. Esto demuestra la premisa de la que partimos, que Maruja Mayo otorga un papel importantísimo al lenguaje.
En la diapositiva presento la transcripción de un fragmento de uno de los documentos, en donde define una lista de palabras sin orden aparente, tales como genio, revelación, rutilante. Como vemos, son definiciones muy personales y son definiciones que surgen de un proceso de meditación del lenguaje propio, ¿no? En esta línea y en relación con su obra pictórica, destaca la cuestión de la ya mencionada serie de Los Moradores del Vacío, iniciada en el año 1967. Me interesa especialmente debido a la indiscutible relevancia que tiene aquí el lenguaje verbal, puesto que los títulos de los lienzos se corresponden con nombres en ocasiones inventados, tales como Almotrón, Selvatro, etc., ¿no? Sin lugar a dudas, estas palabras guardan relación con el mundo americano, con el mundo indígena, así como con las corrientes artísticas coetáneas, como las que planteaba el artista argentino Jules Solar, que es el caso más claro porque incluso llegó a crear dos lenguas propias, la panlengua y el neocriollo, ¿no? Bueno, para terminar me gustaría hacer una pequeña reflexión en relación a Maruja Mayo y la literatura. No podemos olvidar que Maruja Mayo frecuentó ambientes literarios tanto en España como en América. En Madrid, en los años 20, se vinculó con los y las principales integrantes de la generación del 27 y siempre se destaca, sobre todo, la cuestión de sus relaciones con tres grandes poetas, que son Rafael Alberti, Miguel Hernández y Pablo Neruda. Normalmente se sitúa en estos casos al artista, a Maruja Mayo, como musa, lo que en cierta manera es a veces indiscutible, ¿no? Sin embargo, nunca se ha valorado una posible contribución de Mayo como escritora, y el estudio de sus textos puede ayudar a categorizarla más allá de la pintura, o al menos a conocer esta faceta suya, ¿no? A pesar de que su actividad principal sea la pintura. Bueno, para valorar esta dedicación se está llevando a cabo una recopilación y análisis de esos textos publicados, como pueden ser el ya mencionado ensayo de lo popular en la plástica española a través de mi obra de 1939, el ensayo de la ciencia de la medida de 1946 o el ensayo del surrealismo a través de mi obra de 1981. Entre otros, ¿no? Que son textos en donde el artista reflexiona sobre arte y más concretamente sobre su propia visión del arte. Pero también hay algunos ejemplos en los que se tratan otras cuestiones, aunque también es verdad que son mucho menores, ¿no? Por ejemplo, en el texto titulado Relato Veraz de Galicia, publicado en 1938 en 4 partes por el periódico La Vanguardia de Cataluña, la autora narra de forma verídica y muy atrevida cómo se vivió el inicio de la Guerra Civil Española en su tierra natal, por lo que podría considerarse un texto periodístico, ¿no? Y también existe un amplio archivo epistolar en el que el artista pues también hace gala de su brillante manejo de las palabras, ¿no? Es decir, que tenemos material suficiente para reconocer también la labor de Maruja Mayo en una categoría que vaya más allá de la pintura. Por supuesto, sin restar importancia a la pintura y entendiendo que su mundo artístico se modela con el empleo de distintas herramientas como son, además de la pintura, la fotografía o la palabra. Por ejemplo, su compañero de juventud, Federico García Lorca, es por encima de todo poeta. Sin embargo, su poesía no podría entenderse del todo sin comprender la dedicación y la pasión que también desarrolló por la música o por el dibujo. Bueno, y ya como conclusión a esta intervención me gustaría recalcar principalmente que a pesar de ser una de las mujeres más valoradas del arte español, todavía quedan muchas facetas de Maruja Mayo que son prácticamente desconocidas. La escritura, el arte de la palabra, es una de ellas. Así que bueno, ya me despido, espero que mi intervención haya despertado la curiosidad y resultado interesante y reitero mis agradecimientos a la organización del Congreso y a la Universidad de Valencia por permitirme participar.